Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el pecho se te expande con una mezcla de alivio y ganas de proteger lo que amas, no es casualidad. Es 9 de junio y tenemos un encuentro que solo ocurre una vez al año. Venus y Júpiter se funden en el mismo grado de Cáncer, el abrazo más generoso del cielo. Esta conjunción exacta no pide que sueñes, sino que te atrevas a recibir. El mapa del día se despliega así, con el corazón como brújula y una promesa de abundancia que toca tierra firme. Detrás del abrazo de Venus y Júpiter se teje una red de aspectos que afinan el día. Mercurio en Cáncer, a 11 grados, forma una cuadratura tensa con Saturno en Aries. Traduzco, tu mente choca contra un muro de realidades duras, ese mensaje que no te animas a enviar o el presupuesto que no cierra. Mercurio quiere hablar desde el corazón, Saturno exige estructura. La salida no es forzar, sino escribir, planificar y luego soltar. Por otro lado, la luna en Piscis, menguante al 43% de iluminación, activa un trígono con Venus y Júpiter. Esto no es una casualidad, la intuición se vuelve líquida y receptiva, ideal para cerrar ciclos emocionales, no para iniciar proyectos. El Marte en Tauro, a 15 grados, recibe un sextil de Mercurio, dándote la paciencia física para ejecutar ese plan sin prisas. Plutón retrógrado en Acuario pide revisar a quién le das tu poder en redes o grupos, una amistad o colectivo merece una mirada honesta. Hoy con la luna en fase de reflexión, el mejor uso de tu energía es soltar lo que ya no pesa, agradecer lo que recibes y dejar que el corazón decida el próximo paso. Empecemos con Cáncer, donde este abrazo cósmico se hace carne. Aries. Saturno en tu signo a 12 grados cuadra a Mercurio en Cáncer. Esa conversación que empezaste anoche y dejaste a medias te exige concluirla antes de las 2 p.m. Hoy Marte rige tu día desde Tauro, sextila Mercurio. Tienes la claridad para decir lo que callaste, pero el peso de Saturno pide que no arrolles. En el amor, Venus y Júpiter juntos en Cáncer activan tu casa de raíces y familia. Alguien espera un gesto que no requiere palabras, solo presencia. En el trabajo, la luna menguante en Piscis te pide cerrar un ciclo administrativo antes de que el fin de semana te pille arrastrando papeles. No esperes a que el silencio se pudra. Llama a esa persona ahora, pon el punto final con tu voz, no con un mensaje de texto. Tu franqueza hoy es un favor que te haces a ti mismo. Tauro. Marte, tu regente temporal, se alinea en tu signo con Plutón en ángulo de apoyo. Esa tensión en la mandíbula que llevas desde ayer tiene dirección. Lo que callaste por no herir ya te pesa en los hombros. Hoy la luna en Piscis sextil a Urano te suelta el nudo entre las vértebras si te sientas 5 minutos con la planta de los pies plana contra el suelo. Venus y Júpiter, juntos exactos en Cáncer, activan la casa de tus recursos compartidos. El dinero que prestaste o la promesa emocional que hiciste vuelve a la conversación, pero sin apuro. No agarres el teléfono aún. Mastica despacio el almuerzo, siente el peso del tenedor en la mano. Ese gesto solo ya reubica tu centro. Antes de las 5, si algo te urge, mueve el cuerpo, una caminata corta, abrir la ventana de par en par. No necesitas resolverlo todo hoy, tu fuerza está en sostener el ritmo que nadie más lleva. Géminis. Mercurio, tu regente, acaba de entrar en Cáncer y cuadra a Saturno en Aries. Esa idea brillante que te despertó a las 3 a.m. choca contra una puerta que aún no sabes cómo abrir. Hoy es martes, día de Marte, y él desde Tauro te da paciencia para no forzar la cerradura. El cielo está cargado de agua. Venus y Júpiter se funden en Cáncer, activando tu casa del dinero compartido y las conversaciones que pesan. No es casual que el 9 de junio de 1973 muriera el poeta Heinrich Böll, un geminiano que entendió que las palabras también pueden ser puentes o muros. La luna menguante en Piscis te pide que sueltes un diálogo interno que ya no sirve. Antes de que el sol se ponga, elige una sola conversación que has postergado y enfréntala con 3 preguntas concretas sin rodeos. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo abrir la puerta. Cáncer. Venus y Júpiter se fusionan exactos en tu signo hoy y esa sensación de que algo bueno está a punto de desbordarse no te engaña, tu pecho lo sabe antes que tu mente. La luna menguante en Piscis teje un trígono con ambos, así que lo que sientes al despertar es un mapa completo.
hay un deseo que crece junto a una certeza de que mereces recibir. En el trabajo, Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno, y eso te pide que no expliques tus límites, solo los sostengas. No necesitas justificar por qué hoy no rindes igual, por qué necesitas pausa o silencio. En el amor, la conjunción Venus-Júpiter amplifica tu ternura, pero también tu capacidad de recibir sin desconfiar. Antes de que el sol cruce el cenit, apoya una mano sobre tu esternón y respira lento 3 veces. Ese gesto físico te ancla en tu propio centro sin pedir permiso. Lo que crece adentro hoy no necesita defensa, solo espacio. Leo. Saturno en Aries, desde tu casa 10ª tensa el diálogo con alguien que tiene poder sobre tu agenda. Esa llamada que pospones desde el viernes lleva un nudo que solo se desata si marcas antes de las 6 de la tarde. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da la precisión quirúrgica para cortar lo que ya no suma sin herir. En el amor, Venus y Júpiter desde Cáncer iluminan tu círculo íntimo. Alguien cercano te observa con admiración silencios. Y un gesto pequeño hoy, preguntar por su día antes de contar el tuyo, siembra lealtad que cosecharás semanas después. La energía física está estable pero no explosiva. Mejor 2 bloques cortos de movimiento que 1 hora entera. Tu consejo concreto: sal de tu rutina matutina y cambia el orden del café, del desayuno o del camino al trabajo. Esa pequeña ruptura sensorial despeja una decisión que arrastras desde el lunes. El escenario es tuyo, Leo, pero el brillo verdadero está en lo que eliges iluminar en los demás. Virgo. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries justo cuando la luna menguante en Piscis activa tu casa del servicio. Esa molestia en los hombros que llevas 2 días ignorando es el eco de un límite que no pusiste a tiempo. Tu regente está en tensión con el planeta de la estructura, así que antes del mediodía siéntate 5 minutos con la espalda recta y respira hondo mientras sueltas los hombros. Ese gesto físico desbloquea algo que tu mente ya sabe, pero tu cuerpo aún retiene. En el trabajo, la conjunción Venus-Júpiter en Cáncer sextila a tu Mercurio, así que una conversación sobre recursos compartidos fluye mejor si la inicias tú antes de las 3. Para el amor, lo que no se dijo en voz alta se acumula en el intestino. Mejor callar con conciencia que hablar sin escucha. Afina el detalle que otros pasan por alto, Virgo, y deja que ese pulso te guíe. Libra. Con Venus y Júpiter exactamente juntos en Cáncer, unidos a tu luna menguante, esa sensación de plenitud compartida que te parecía inalcanzable se materializa en un gesto pequeño pero sincero antes del atardecer. Hoy el Marte marciano del martes te pide acción, no análisis, y la cuadratura entre Mercurio y Saturno te advierte: si sigues sopesando opciones, la ventana se cierra. En el amor, la conjunción Venus-Júpiter expande lo que das y recibes, pero solo si te arriesgas a pedir lo que callaste. En lo laboral, tu diplomacia innata encuentra a su mejor aliado en una conversación directa que evites maquillar. Antes de las 5, elige un sí o un no rotundo para ese compromiso pendiente. Tu balanza interna lo agradecerá más que cualquier término medio. Hoy, Libra, la justicia que buscas empieza por ser justo contigo. Escorpio. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries desde tu casa de comunicación. Ese mensaje que escribiste y borraste 3 veces anoche tiene una raíz que no es técnica. Es miedo a que lo digas y no vuelvan a mirarte igual. La luna en Piscis te empuja a sentir lo que callaste durante la cena del domingo y Venus junto a Júpiter en Cáncer y Lum. Una conversación que puede reordenar un vínculo si te atreves a decir lo que ya sabes, no lo que crees que quieren, o ir. En el trabajo, el impulso de Marte en Tauro te pide cerrar un pendiente que arrastras desde hace una semana. Ese correo que redactaste a medias, ese archivo que dejaste abierto. No lo pienses más. Antes de las 4 de la tarde, envía lo que tienes aunque esté imperfecto. La verdad cruda de hoy es que lo que evitas nombrar ya está gobernándote. Nombrarlo te devuelve el timón. Sagitario. Venus y Júpiter se funden exactos en Cáncer, justo frente a tu signo, y esa sensación de que el mundo entero te pide respuestas hoy se disuelve si te permites una pausa de 5 minutos a solas. La luna menguante en Piscis te empuja a mirar hacia adentro, no hacia el horizonte, y por una vez el camino más sabio es quedarte quieto.
No es un día para conquistar territorios nuevos, sino para reconocer que el viaje más largo que has emprendido es el de volver a ti mismo. Antes de que caiga la tarde, siéntate en silencio con las manos vacías y deja que una sola pregunta te sostenga. ¿Qué estarías buscando si ya no tuvieras que demostrar nada? Esa respuesta vale más que cualquier mapa. Capricornio. Mercurio en tu casa del trabajo cuadra a Saturno en Aries. Ese proyecto que avanza más lento de lo que toleras te exige hoy un ajuste de ritmo, no de fuerza. Marte, el regente de este martes, se mueve firme por Tauro y apuntala a tu casa de recursos compartidos, así que el mediodía es ventana para renegociar un plazo o cerrar un desembolso que traías colgado. En el amor, Venus y Júpiter desde Cáncer activan tu sector de alianzas, pero con la luna menguante en Piscis, lo que necesitas no es más conversación, sino una pausa sensorial de 15 minutos para sentir si lo que estás construyendo reja descansa sobre base sólida o solo sobre tu voluntad. No empujes, deja que el silencio de esta tarde te muestre dónde la estructura está lista y dónde aún falta compactar. El tiempo largo siempre ha sido tu aliado y hoy te recuerda que una base firme no se apresura, se asienta. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo sextil a Neptuno en Aries. Esa idea que descartaste por impráctica ayer te devuelve la señal hoy como un archivo que se reabre solo. La luna menguante en Piscis activa tu casa de la intuición y te pide que confíes en ese destello sin analizarlo todavía. Con Mercurio en Cáncer cuadrando a Saturno en Aries, una conversación técnica o burocrática que pospusiste el fin de semana te reclama atención antes del atardecer. No es el momento de explicar tu visión completa, solo de soltar un dato clave y retirarte. En el amor, Venus y Júpiter juntos en Cáncer iluminan tu casa de amistades y colaboraciones. Alguien del círculo amplio te mira con otros ojos hoy, sin que tú hayas movido un dedo. En lo laboral, el sextil de Urano a Neptuno favorece que conectes dos proyectos que hasta ahora veías separados. Tu consejo, entre las 4 y las 6 de la tarde, sal a caminar sin auriculares y deja que el ruido de la calle te traiga una respuesta que tu mente lógica bloquea. Tu rareza no es un error de fábrica, es el diseño que el resto todavía no entiende. Piscis. La luna en tu signo se encuentra con Venus y Júpiter en Cáncer desde un trígono acuático. Ese nombre que apareció en pantalla justo cuando pensabas en él no fue casualidad, fue el eco de una conversación que tu cuerpo recuerda antes que tu mente. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno en Aries y esa conversación que dejaste colgada desde el jueves te presiona el pecho como un nudo que se aprieta cada vez que evitas mirar el teléfono. Tu regente Neptuno en Aries recibe un sextil de Plutón retrógrado. Hay algo que sabes que necesitas soltar, pero lo has envuelto en capas de después lo veo. Hoy, con la luna menguante en Piscis, tu cuerpo te da la señal exacta. Ese bostezo que no puedes controlar después de cierta hora, esa opresión en el esternón cuando revisas mensajes. Antes del atardecer, elige a una persona y responde solo lo que no has dicho, una frase, no un párrafo. Tu instinto no te pide explicaciones, solo movimiento. El sol en Géminis, cerrando el día con la luna menguante, te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación pendiente o esa idea que dejaste a medias ya no pesa si la pones sobre la mesa, aunque sea en silencio, mientras ordenas la cocina. Mañana al despertar, la luna entra en Aries y el ritmo cambia. Lo que hoy fue duda, mañana será impulso. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.